Durante este tiempo he estado estudiando el libro de Lucas y he llegado a una muy buena conclusión donde muestra a un Jesús tan humano y tan cercano que me asombra. Un Jesús digno de imitar, un Jesús donde se muestra con su humanidad y su cercanía a las personas. Y es un ejemplo para nosotros, pero también este acercamiento trae muchísimas consecuencias y y algo costoso para nuestra vida. Repetidas veces Dios visitó a su pueblo y finalmente lo hizo en la persona de su Hijo Jesucristo para instaurar el reino de Dios. Muchos disfrutaron de esta visitación, pero a otros les incomodó. Jesús no vino con un mensaje complicado. Era sencillo, pero al mismo tiempo profundo y de implicancias eternas, ya fuera que lo aceptáramos o lo rechazáramos. Era el mensaje de arrepentimiento, era el mensaje de volver a Dios, era el mensaje de tomar la cruz cada día y morir, del cual Él sería el primer y fundamental ejemplo. Lucas, mejor que nadie, muestra cómo Jesús se hace amigo de los pecadores, de aquellos a los que la sociedad margina y desprecia, de aquellos a quienes la gente le da vuelta la cara y no los contempla. Jesús visita la miseria humana en todos los órdenes sociales, pero no solo con el fin de observarla y emitir juicios sobre ella, sino de provocar un rescate que primero implique una identificación con ellos. Si Jesús se identificaba con las prostitutas, los cobradores de impuestos, los samaritanos, los pobres, los despreciados, era muy probable que también recibiese el juicio que la sociedad le daba. De todos modos, Él no se consideró algo valioso en su reputación. Sí, la eternidad de un alma que estuviera en juego. Pero el mensaje de Jesús, del hombre perfecto e ideal, es también el mensaje para nosotros. Es el llamado que hace el discipulado. Jesús pone en claro el énfasis de los requerimientos que los seguidores de Jesús deben cumplir. Seguir a Jesús no es solamente levantar la mano o hacer una hermosa oración estándar de liturgia formal. Darse cuenta que uno es relativamente pecador y no tan bueno como creía, sino mucho más. Si no toma la cruz cada día, no puede ser mi discípulo. Las palabras de Cristo. Ahora, la cruz no era un lugar de turismo, ni era un elemento religioso, ni una decoración para la ciudad. El que salía de la ciudad con la cruz para morir en ella era un elemento de vergüenza y oprobio, era un elemento de tortura, de las más despiadadas. Pero Jesús insiste en que uno debe tomar la cruz y en consecuencia morir. Solo cuando otras preocupaciones o intereses son puestos de lado, solo cuando mi vida y mi reputación ya no forman el motor de mi existencia, solo cuando estoy muerto es cuando Dios puede mostrar su gloria. Solo cuando uno toma la decisión de morir a sí mismo para hacer la voluntad de Dios es que va a manifestar las obras de Dios en su propia vida. La salvación es gratuita, es universal. No importan las condiciones sociales, políticas, económicas, religiosas de las cuales provengamos. No debemos hacer nada para alcanzarla, ni tampoco podemos. Se recibe gratuitamente o no se recibe. Pero al mismo tiempo, paradójicamente, es costosa. Las implicancias son eternas y uno las comienza a vivir en esta vida. La cruz cobra una dimensión que afecta toda la existencia y debe ser así, porque toda la persona debe colgar de ella y debe morir. La cruz es un desprendimiento, es una separación para entregar el espíritu en las manos del Padre. ¿Cuántos afanes
Preocupaciones, intereses, anhelos nos rodean y afectan nuestra vida. No hay nada malo en tener intereses y anhelos, perseguir metas y alcanzarlas, pero aún esas cosas que probablemente hayan sido puestas por Dios en nuestros corazones, deben ser rendidas ante Él. Dios nos llama a replantearnos nuestra vida cristiana, si es que la queremos llamar así. ¿Hasta dónde vivo yo y trato de manejar a Dios? ¿Hasta dónde Dios es parte de mi agenda, en lugar de yo estar en la suya? Dios hoy nos visita para el cambio, nos visita para la salvación, nos visita para investirnos de poder, pero requiere una respuesta de parte nuestra y es la de tomar la cruz. Tendremos que abandonar cosas, amistades, aún de años, intereses, anhelos, objetivos. Tendremos que redireccionar nuestra vida, estudios, familia, trabajo, etc. Y eso es costoso, pero Dios quiere toda nuestra vida y no parte de ella. Y si no estamos dispuestos a tomar la cruz, la misma que Jesús cargó metafóricamente durante toda la vida y literalmente en su pasión, morir en ella, no podemos ser sus discípulos. La cruz no te hace famoso ni te va a dar aplausos. La cruz es ofensiva, es hiriente, es burlesca, pero no hay otro camino. Una religión sin cruz, una victoria sin muerte, es un engaño, es una mentira. Es medio evangelio, que finalmente no es ningún evangelio. Algunas veces nos volvemos místicos y nos volvemos pendularmente hacia lo contemplativo, al punto que nos olvidamos de afectar al mundo con nuestras personas. Jesús nos plantea otra faceta, por decir así, otro extremo, la interacción y ministración que Él tuvo con los no ministrados, con aquellos a quienes la sociedad que se jacta de no discriminar, discrimina, con aquellos que fueron discriminados por la sociedad. ¿Qué es lo que hizo Él? Se sentó y aún comió con ellos. Ahora, comer con alguien, sentarse a la mesa, en aquellos tiempos era algo más que llenar el estómago, era tener comunión. De alguna manera implicaba un pacto de shalom. Las consecuencias de ello fueron que fue encontrado con los transgresores, porque fue con ellos con quien estuvo. Todo lo que tiene que ver con la parte social en la iglesia tiene un peso espiritual tremendo. Y Lucas no escatima ni palabras ni hechos de Jesús en ese sentido. Nuevamente debemos entender que hacer esta obra, pero sin hablar de Jesús, es una mera acción social que los gobiernos seculares también hacen. Si bien las personas pueden quedar agradecidas, el alimentar a una familia, el servir de oído catárquico para aquellos que están inundados en problemas, en dar una salida laboral digna a una prostituta, en mandar a un centro de recuperación a un drogadicto, etc., no cambia a la persona. Si bien esto puede limpiar la ciudad de cierto perfil desagradable o inseguro para la misma, desde el punto de vista espiritual no se ha hecho mucho. De hecho, no se ha hecho más de lo que puede hacer un gobierno. La acción social debe estar acompañada por la invitación que propone Jesús a seguirlo a Él, a transformarse en un discípulo suyo, así como lo hacen estos agentes, que se extienden en los rincones oscuros de la sociedad, poniendo en riesgo muchas veces su propia vida. Nuestra preocupación no debe estar tanto en tener una ciudad linda, sino cumplir la gran comisión en todas las áreas de la sociedad. Es curioso que hoy se reconoce con aprecio a personas e instituciones que hacen tratar de hacer de una u otra manera este trabajo. Incluso se hacen aportes financieros, en muchos casos anónimos, para que la obra continúe.
No se niega que muchos sientan compasión por el sufrimiento de dichas personas y de alguna manera respalden y ayuden a aquellos que quieran intervenir para cambiar la situación. Pero no muchos están preocupados y quizás cambiarían de opinión si supieran de ciertos hermanos que van a predicarles el Evangelio y buscan una transformación de corazón, más que de profesión. Un nuevo nacimiento más que un vicio menos. Un corazón que ahora se rinde y compromete a seguir a Dios más que la extensión de una limosna. La Iglesia no puede dar soluciones temporales, como la dan las organizaciones seculares. Debe capacitar a las personas para que ésta recobre la dignidad que le corresponde, como persona que es. Sí, debe ayudarle, sí, debe predicarle, pero también debe enseñarle que debe forjar su vida en comunión con Dios y trabajar para su propio sustento y el de los suyos. Es un trabajo que lo dignifica a él y sea un aporte para la sociedad. En ese trabajo, por humilde que sea, estará estableciendo la gloria de Dios con su testimonio y predicación. De eso se trata el libro de Lucas. Lucas habla netamente de un Jesús compasivo que tuvo amor por la humanidad y los vio sin pastor. De eso se trata nuestra vida cristiana como iglesia. Para pensar, que Dios te bendiga.